Sí, empiezo. Bueno, pues buenas tardes. Gracias por vuestra presencia. Acabamos de llegar de la Casa Real. En primer lugar, señalar que desde Galicia en Común le hemos entregado un pequeño obsequio, una obra que viene siendo un clásico en Galicia, una obra de Rosalía de Castro, una pieza que después conocimos que no tenían en la Casa Real y que es Follas Novas. Decirles que de alguna manera hemos optado por nuestra gran poetisa porque representa, digamos, que de alguna forma la vanguardia, el nuevo tiempo, el feminismo y una mujer además que siempre ha luchado por las injusticias sociales. De alguna manera nos parecía que Follas Novas es de una enorme actualidad y desde luego nos ha gustado que la propia Casa Real no tuviese en su poder esta pieza. Por tanto, en primer lugar, esta entrega de este obsequio. En segundo lugar, desde Galicia en Común le hemos transmitido al jefe del Estado que Galicia en Común pide algunas cosas de compromiso en un futuro gobierno para Galicia. Hemos vivido momentos muy duros, como conocen ustedes, en los que, sin lugar a dudas, a lo largo de estos 10 meses no hemos observado sensibilidad alguna del Gobierno socialista, ahora en funciones, para con Galicia. Le hemos planteado al propio jefe del Estado preocupaciones actuales en mi país que tienen que ver con un proceso de desindustrialización muy fuerte. Conocen ustedes el riesgo que están sufriendo los trabajadores de Alcoa, los trabajadores de Isobat y muchas otras empresas de las que está pendiendo un hilo justamente por la inacción del propio Gobierno y, por tanto, exigen compromisos ciertos en ese futuro Gobierno, pero también compromisos que tienen que ver con Galicia, con el desarrollo de infraestructuras que están pendientes y que son muy importantes para nosotras. Infraestructuras ferroviarias, la conexión interior y del tren convencional de Galicia, la conexión Ferrol-Coruña y la salida sur de nuestro país, conexiones digitales y también las autopistas del mar. Por tanto, digamos que Galicia en Común no propiciará una investidura a favor de un Gobierno en el que, insistimos, no exista compromiso con Galicia. En tercer lugar, les hemos manifestado la necesidad de escuchar lo que la ciudadanía española ha dicho el 28 de abril. Ha dicho algunas cosas. Ha dicho que quiere que exista un Gobierno progresista. La mayoría de las fuerzas que han ganado y que hemos obtenido respaldo en las elecciones somos progresistas y, por tanto, hay fuerza suficiente para poder conformar un Gobierno de acuerdo a un programa de cambio y progresista. Es evidente que la estabilidad para Galicia en Común es clave y así se lo hemos hecho llegar al jefe del Estado y no sería entendible de ninguna manera que no se buscase por parte de Pedro Sánchez, del presidente en funciones actual, la estabilidad. Desde el Grupo Confederal, desde luego, parece claro que sí garantizamos esa estabilidad. Insistimos, así lo han querido los españoles y las españolas, que han dicho además alto y claro que no quieren gobiernos monocolores, que están, digamos que, en una sociedad mucho más avanzada, mucho más más europeas, si me permiten, y que no quieren gobiernos únicos. No quieren, además, gobiernos en precario. Y parece que la posición del Partido Socialista en este momento es conducir a nuestro país a un gobierno en precario. Desde luego, desde Galicia en Común no queremos gobiernos en precario, queremos estabilidad y abordar los retos de transformación que necesita nuestro país. Retos de transformación muy importantes que tienen que ver con los derechos sociales, que tienen que ver con la precariedad y sus múltiples formas, que tienen que ver con los nuevos derechos, la innovación, por supuesto, el abordaje de la transición ecológica, los nuevos derechos y un sinfín de cuestiones más. Le hemos planteado también la necesidad en esa estabilidad de tender puentes y tender puentes con Cataluña. Sin lugar a dudas,
también siendo conscientes que en breves tendremos una sentencia respecto de una de las causas judiciales más importantes que se van a producir en nuestro país. Y ahí también, desde luego, entendíamos que no sería comprensible la inexistencia de un gobierno estable. Y, finalmente, hemos planteado una propuesta que tiene que mirar a Europa. No les voy a insistir. La excepción en Europa es Portugal. La norma en Europa son las coaliciones de todo tipo y de todo cuño. Recientemente ya han conocido ustedes mismos la finlandesa, pues con coaliciones absolutamente normales de hasta 4 y 5 formaciones políticas. Esto es normal en Europa y a nosotras nos gustaría que por fin, desde luego, Pedro Sánchez recoja el guante de lo que la sociedad española ha dicho alto y claro el 28 de abril y, además, ratifica en cada una de las encuestas o estudios de opinión que se muestran a este respecto. Esto fue sucintamente la conversación que hemos mantenido con el jefe del Estado y hasta aquí les puedo contar. Y quedo a las preguntas que quieran realizar. Buenas tardes, señora Díaz. Yo quería, si me puede precisar, porque esta mañana su compañero de ECUO, que también está englobado en Podemos, ha dicho que no van a apoyar la investidura de Pedro Sánchez si Podemos no está en el Gobierno de Sánchez. ¿Es su misma posición? Lo que estamos diciendo desde Galicia en Común creo que es muy claro, y es que las urnas el 28 de abril han dicho que no quieren gobiernos en precario, que no quieren gobiernos, digamos que únicos, que nos quieren en gobiernos de coalición y, además, que quieren mirar para Europa. Es decir, que la sociedad española es mucho más avanzada de lo que está haciendo Pedro Sánchez. Desde Galicia en Común decimos, si la sociedad española no tiene miedo, ¿por qué tiene miedo el propio presidente del Gobierno en funciones? Insisto, desde el Grupo Confederal somos los únicos que podemos dotar de estabilidad al Gobierno en inframinoría de Pedro Sánchez. Recuerden ustedes, 110 votos obtenidos en su día por Rubalcaba. Causó la dimisión de Rubalcaba. Pedro Sánchez tiene detenta hoy tan solo 123 votos, muy alejado de la mayoría absoluta. Por tanto, las urnas han hablado y han dicho que quieren un gobierno de coalición y quieren, además, un gobierno de progreso, como creo que ha sido clave Unidas Podemos en las medidas que han cambiado de manera ligera nuestra sociedad. Sin lugar a dudas, arrancar desde Unidas Podemos el compromiso de un salario mínimo que ha sido histórico, aunque sigue siendo un salario, si me permiten, muy humilde en relación con los salarios mínimos europeos, o conseguir la recuperación del subsidio para mayores de 52 años, o, por ejemplo, los permisos parentales e intransferibles, que es cierto que no hemos conseguido todo lo que pedíamos, creo que son, desde luego, señales de identidad a día de hoy. E insisto, miremos para Europa. Sí, hola, buenas tardes. Yo quería saber si un acuerdo programático, no un acuerdo de coalición, sino un acuerdo programático sería suficiente para garantizar la estabilidad del Gobierno y si usted se plantea la posibilidad de no apoyar la investidura de Pedro Sánchez si no hay un Gobierno de coalición. Gracias. Estoy segura que el presidente del Gobierno en funciones no se le pasa por la cabeza llevarnos a ese escenario. Por tanto, desde luego, desde Galicia en Común vamos a trabajar como hemos hecho siempre para conseguir un acuerdo para nuestro país. Insisto, seguramente, espero que sea así, desde el Gobierno de Pedro Sánchez no se estarán planteando que no exista investidura por esta parte. En segundo lugar, es evidente que tiene que existir previamente un acuerdo programático. No se ha dado. No se ha dado ni siquiera una pequeña conversación. Creo que España, y lo he dicho, tiene que abordar el enorme reto de la estabilidad, no es pequeña cosa, y, sobre todo, creo que los españoles y las españolas lo que quieren es abordar los retos de transformación que tiene nuestro país. Insisto, 1/3 de la población asalariada hoy es pobre. Tenemos a la mitad de los trabajadores y trabajadoras en desempleo sin protección social. Bueno, pues creo que hay muchísimas tareas para hacer y para eso se requiere un Gobierno estable. Insisto, depende del señor Pedro Sánchez y ha de decirle él con claridad a la sociedad española qué es lo que quiere hacer. Sí, el señor Esparza, el presidente de UPN, esta mañana ha dicho que está abierto a explorar, pues dar estabilidad a un Gobierno de España para que no dependa de los independentistas.
algo que está relacionado con la propia situación en Navarra. Querría saber qué opinión le merecen esas declaraciones y si para usted sería preferible una abstención de Esquerra para ese Gobierno, dando por sentado el pacto con Unidas Podemos, claro, o que sea Unión del Pueblo Navarro quien complete esa mayoría. Gracias. Bueno, creo que es conocida nuestra posición. Unión del Pueblo Navarro, desde luego, no va a favorecer gobiernos que tengan que ver con medidas que sean próximas a la igualdad social que, desde luego, nosotros venimos reclamando. Podemos recordar, ¿no?, en todo el bloque de la derecha, en sentido extenso, las palabras gruesas que han vertido, por ejemplo, respecto del acuerdo presupuestario que hemos firmado en su día con el Partido Socialista. Por tanto, creo que España necesita estabilidad en el sentido de dotar de progreso de manera tranquila y de manera, digamos, que sensata, insisto, cambios que son muy importantes para nuestro país. Que tengamos a lo mejor de nuestros jóvenes y nuestras mujeres investigadoras fuera de España porque aquí no hay futuro, cuando sin lugar a dudas sería imprescindible que abordemos de una vez por todas la soberanía tecnológica o los grandes retos que tenemos como país, pues es imprescindible. Insisto, estamos muy alejados de posiciones que tienen que ver con Unión del Pueblo Navarro y, desde luego, somos conscientes también, tanto allí como en general en España, que lo hemos dicho desde la primera noche electoral, que íbamos a un escenario que era complicado y en el que la astucia, la audacia, la inteligencia, la calma y la generosidad creo que también van a ser muy buenas para nuestro país. El bipartidismo, esto también lo ha dicho la ciudadanía el día 28 de abril, se ha terminado. Nunca más va a volver a nuestro país y menos del 50%, el 45% exactamente de españoles y españolas se han inclinado el 28 de abril por fuerzas del bipartidismo. Por tanto, la gente, los dirigentes, los gobernantes que no escuchan lo que está pasando en la sociedad pueden equivocarse. Creo que hay que escuchar a la sociedad y, desde luego, abordar con tranquilidad la complejidad de pactos que son muy plurales y muy diversos en el conjunto del país y, desde luego, dar salida a lo que nos compete ahora mismo, que es al Gobierno de España. Pero si el PSOE llega a un pacto con un PN, ¿podría poner en riesgo un acuerdo con Unidas Podemos o incluso frustrarlo? En el caso de que esa situación se produzca, la vamos a valorar como conocéis y os daremos cumplida respuesta. Vamos a ver qué sucede, porque no sabemos, no nos podemos anticipar a lo que pueda pasar. Por tanto, como sabéis, siempre os contestaremos a lo que nos preguntéis. Hola, buenas tardes. Yo quería saber si los dos diputados de Galicia en Común tienen también cierta autonomía en alguna votación respecto a la dirección de Podemos, como defendió en la pasada legislatura en Marea, o si no están supeditados a lo que decida la dirección del Partido Morado. Bueno, estamos en el mismo estatus jurídico que estábamos anteriormente. Es una coalición propia, como saben ustedes, Galicia en Común, con registro propio, autonomía propia y, por supuesto, compromiso político con nuestro país. Vuelvo a reiterar que, sin perjuicio de compartir, y me consta que remar todos y todas en la misma dirección en el Grupo Confederal para alcanzar los mismos objetivos, Galicia en Común va a reivindicar compromisos para con Galicia, en su caso, para dar el voto favorable a la investidura. Creo que es palmario la discriminación negativa que el Gobierno de Pedro Sánchez en funciones tiene con nuestro país, incluso en estos días. A mí me gustaría que Pedro Sánchez mirase un poco para Galicia, nos entendiera bien y comprendiera además que tenemos razones suficientes para reivindicar lo que estamos pidiendo. Lo que está reivindicando Galicia en Común, y le hemos hecho llegar al jefe del Estado, son peticiones que son abordadas y además suscritas por unanimidad en Galicia. Es decir, que todo el arco, la diversidad del arco parlamentario galego está de acuerdo en las mismas. Son necesidades y, por tanto, desde luego lo que nos gustaría sería tener un Gobierno que sea sensible con Galicia. Por supuesto, también abordar la financiación
autonómica galega o los retos también que necesita Galicia. Podríamos hablar, ¿no?, de la desconexión digital en Galicia, ayuntamiento a ayuntamiento, y nos podríamos llevar grandes sorpresas y cómo, aunque no me guste decirlo, se nos trata como ciudadanas de segunda o de tercera división. Entiendo que sin ese compromiso con Galicia, los dos diputados de Galicia en Común no apoyarían una investidura. ¿Qué necesita para ver satisfecha ese compromiso en financiación, en infraestructuras y en industria? ¿Tiene que haber un documento firmado? ¿Cómo tiene que expresar el Gobierno, el eventual Gobierno que pueda salir de todo esto, ese compromiso? Desde luego, no nos podemos inclinar por ninguna de las medidas, lo decimos siempre, somos gente seria, desde luego no es lo mismo, por ejemplo, rescatar la AP9, ¿no?, que no dejar en la calle a los trabajadores de Alcoa y a sus familias, o a los trabajadores y sus familias de Poligal o de Isobat, y podría seguir así con sectores productivos que son estratégicos para Galicia y lo son también para España. Por tanto, no me voy a comprometer con ninguna de las medidas concretas, pero, insistimos, creo que a Axenda Galega do Cambio es clara y, desde luego, hay cuestiones que ahora mismo por las que Galicia está sangrando. Sin lugar a dudas, creo que son más que conocidas. Sé que es muy difícil decir esto en Madrid, pero, desde luego, en Galicia es así. Y, en segundo lugar, desde luego, lo que hace la gente seria es firmar acuerdos, y hay un aforismo que ustedes conocen muy bien, que es que pacta sunt servanda. Nos lo enseñan en las facultades de Derecho y, desde luego, las personas serias lo que hacen es cumplir lo que acuerdan. Bueno, ahora le preguntaremos, pero Alberto Garzón en otras intervenciones no se ha mostrado tan exigente en cuanto a un gobierno, en encontrar en el gobierno. Entonces, tú eres militante de Izquierda Unida, ¿votarás con Izquierda Unida, votarás con Tone, votarás con desde la autonomía gallega, con Unidos Podemos? Tengo el enorme honor, iba a decirlo en galego, honra, de ser la portavoz de una organización que se llama Galicia en Común, y me voy a deber a, sin lugar a dudas, como siempre he hecho, lo que decida Galicia en Común. Y en este momento Galicia en Común rema en la misma dirección que está remando el Grupo Confederal de Unidas Podemos. Graciñas.